Entonces voy a compartir un momentito la presentación de la clase pasada. Voy a compartirla nuevamente para revisar entonces las diapositivas que nos faltaron por estudiar. Y así terminamos el tema de la clase pasada. Profe, Sí, sí, hermano. Háblame. sí, no- nosotros vamos a sacar el vídeo porque la red está molestando. Sí, Así podemos escuchar, porque con el sí, video se te escucha con retraso. Y cosas así. sí, sí, hermano, está bien, está bien. Y así les afecta menos la conexión sin el video. Cualquier cosita hablen, hermano, porque si no les voy a ver cuando quieran intervenir, no se preocupen, me Sí. interrumpen. Un momento, ya comparto. Bueno, recuerden que quedamos en este punto del recurso literario principal de los libros poéticos sapienciales, que es el paralelismo. Primero quiero que me confirmen si se está viendo la presentación. Todavía, Sí, sí se ve. no, todavía. ¿Todavía? Ah, un momentito, hermano. Ah, ok, sí. Creo que todavía no le he dado, no le he dado para compartir, es lo que está pasando. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, sí, no le había dado para compartir. Bueno, a veces se nos pasan algunas cositas en el manejo de la tecnología. Entonces les decía, hermanos, que habíamos quedado en la cuarta característica de la literatura poética sapiencial, como lo es el recurso literario principal llamado paralelismo, ¿no? Que se ve mucho, con mucha frecuencia en los libros poéticos sapienciales, ¿no? Y la definimos como la forma escrita en la que dos o más segmentos, versos o pares se enuncian en algún tipo de relación paralela. El segmento paralelo amplifica y explica hasta cierto punto lo que se dice en la declaración inicial. Es como una repetición que se hace de una declaración con el motivo de enfatizar y con el motivo de explicar, de amplificar lo que se dijo anteriormente, ¿no? Entonces, este es un recurso literario muy propio de la poesía hebrea. Lo encontramos entonces mucho allí en los libros poéticos sapienciales. Pero hay varios tipos de paralelismo, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de ellos y vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos el llamado sinónimo, paralelismo sinónimo o sinónimo, ¿no? Aparece donde se repite el mismo pensamiento, ¿no? Es simple, es más simple que los que vamos a ver a continuación. Este es el más simple. Ejemplo, tenemos el Salmo 49.1,
donde dice, oíd estos pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo. Entonces vemos que las dos declaraciones hablan de lo mismo, se refieren a lo mismo, pero la segunda amplifica, ¿no? Enfatiza la primera. La primera dice, oíd estos pueblos todos, ¿no? Es decir, todas las naciones de la tierra. Y luego se amplifica el pensamiento en la segunda declaración diciendo, escuchad, habitantes todos del mundo, ¿no? Entonces es un paralelismo sinónimo. La palabra sinónimo hace referencia a una palabra que es similar, que es semejante a otra, ¿no? Entonces, aquí vemos que estas dos declaraciones son iguales, lo que nos ayuda a la hora de interpretar la literatura poética, conocer el paralelismo, es ver que algunas declaraciones no son diferentes, ¿no? Cuando entran en este tipo de figuras literarias, no son diferentes, sino que son explicaciones. Así que no vamos a tener que darle una interpretación a cada una de estas expresiones o declaraciones, sino saber que ambas se refieren a lo mismo, ¿verdad? Se refieren a lo mismo. Muy bien, continuamos entonces con el paralelismo antitético, ¿no? Viene de la palabra antítesis, que habla de dos ideas contrapuestas o dos realidades contrapuestas, ¿no? En este caso, entonces, son expresiones contrapuestas o contrarias, ¿no? Que vamos a encontrar allí. Dice, después de que el primer segmento hace una declaración positiva, su opuesto es indicado a continuación en el segundo segmento por contraste o antítesis, ¿no? Entonces, tenemos aquí un ejemplo en Proverbios 15, versículos 1 y 2. Dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. La lengua del sabio emplea bien el conocimiento, más la boca de los necios profiere sandeces. Este tipo de paralelismo antitético, entonces, es más rico en significado porque ya nos está presentando dos ideas contrapuestas, ¿no? Y ya nos está llevando a una reflexión sobre la contradicción que hay entre una conducta u otra, ¿verdad? Entre una actitud u otra, entre un modo de ser y otro. Entonces, aquí tenemos, nos habla acá de la blanda respuesta quita la ira, ¿no? Más la palabra áspera hace subir el furor. Y luego hay una ampliación, ¿no? De esa declaración antitética y dice, la lengua del sabio emplea bien el conocimiento. Este sería la blanda respuesta, ¿no? La lengua del sabio emplea bien el conocimiento, más la boca de los necios profiere sandeces. La boca de los necios sería aquel que pronuncia esa palabra áspera, que en vez de traer la paz, la, la tranquilidad al oyente, más bien le hace enojar. Entonces, mire qué rico, ¿no? Un solo versículo puede ilustrarnos y ayudarnos para las actitudes que con frecuencia se presentan, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Entonces, entendiendo ese contraste y que el paralelismo, como es rico en significado, entonces nos ayuda a entender, ¿no? La segunda declaración nos ayuda a entender la anterior, ¿no? Este entra en esa categoría de antitético, ¿no? Porque presenta entonces estos temas por contraste, ¿no? Muy linda entonces esta figura literaria en la escritura. Vamos entonces al paralelismo sintético, ¿no? El anterior era el antitético, que nos habla de contraste, y ahora el sintético viene de la palabra síntesis, que nos hace referencia como a un resumen, ¿verdad? Acerca
de una temática. Entonces, el sintético es cuando el segundo segmento, la segunda parte de la declaración, o bien se basa en la primera o completa lo que dejó sin terminar en el primer segmento. Es un poco parecido al paralelismo sinónimo, ¿no? Dice el ejemplo en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Entonces, la segunda declaración da el porqué, la justificación de la primera declaración. La primera declaración es la exhortación del sabio para que cuidemos nuestro corazón, ¿no? En la palabra de Dios, cuando se refiere al corazón, está hablando del ser interior, que está compuesto por la mente, por las emociones y por la voluntad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la, la personalidad, ¿no? El ser interior. Incluye entonces también la volición o la voluntad del ser humano. Entonces, la segunda declaración indica el porqué de la exhortación, de guardar nuestro corazón o cuidar nuestros pensamientos, por qué debemos cuidar nuestras emociones, que debemos tener cuidado, ¿no? De nuestra parte espiritual, porque dice, de él mana la vida, ¿no? Es donde sale todo, como dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio, ¿verdad? Que es del corazón de donde salen las malas actitudes, ¿verdad? Todas las cosas malas salen de allí del corazón, ¿no? Pero también las cosas buenas, porque el corazón es como un tesoro, también como lo compara el Señor allí en el Evangelio, ¿no? El buen hombre dice que saca del tesoro de su corazón, saca cosas buenas, ¿no? Pero toda cosa mala, resentimientos, engaños y todo pecado dice que sale de allí del corazón. Y Dios entonces ha prometido limpiar el corazón del ser humano, ¿verdad? A través de la presencia santificadora de su espíritu para hacerle una nueva criatura. Cuando estamos apartados de Dios, entonces nuestro corazón está lleno de basura, lleno de cosas que a veces hasta inconscientemente tenemos, ¿no? Se han creado dentro de nosotros. Malas disposiciones, rencores, envidias, ¿verdad? Odio hacia otras personas. Entonces, cuando viene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que cambia, que transforma, como dice la palabra, que es poder de Dios, dice Romanos 1:16, para salvación o liberación a todo aquel que cree, entonces ese corazón es limpiado. Ve, hermano, así debemos ir haciendo con estos textos del Antiguo Testamento, en el caso de los textos poéticos, sapienciales, tan ricos en significado, pero nunca debemos predicar el Antiguo Testamento sin relacionarlo con el Nuevo, ¿no? No nos debemos quedar en la mera expresión o declaración en el pasaje del Antiguo Testamento donde vamos a predicar, sino que tenemos que siempre darle un énfasis cristocéntrico a nuestras predicaciones. Y siempre tenemos que relacionar entonces ese texto del Antiguo Testamento con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Con la vida práctica cristiana. Ese es un ejercicio homilético, ¿no? Importante lo que es la aplicación del significado para el día de hoy. Entonces vemos que estos paralelismos, ¿no? En los libros poéticos sapienciales son importantísimos para predicar. Puede predicar allí en un solo versículo, una sola expresión, puede desarrollar un sermón muy lindo y muy efectivo, ¿no? Entonces vamos a continuar, hermano, porque esta parte de la lección anterior, pues es solamente para concluirla y pasar a la lección del día de hoy que nos interesa cubrir el tema
completamente. Tenemos también el paralelismo emblemático, ¿no? Entonces, llevamos el paralelismo sinónimo, llevamos el antitético, ¿verdad? Y llevamos el sintético. Y ahora vamos a ver el emblemático, ¿no? La primera parte de este paralelismo expresa el pensamiento en forma figurada, mientras que la segunda lo hace en forma literal, o viceversa. Puede ser también lo contrario. Se usa una figura literaria o imagen de algún tipo para desarrollar el pensamiento. Aquí tenemos el Salmo 42.1 que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ahí está la figura literaria, ¿verdad? Dice que cuando el ciervo, ¿verdad? El cervatillo, el venado, él está sediento por allí recorriendo la espesura del campo, ¿verdad? Él ventea, dicen algunos, ¿no? El agua, ¿no? Él huele donde están los manantiales, donde están las corrientes del agua, y se va guiando, ¿no? Pero en esa situación de sed inmensa que le abraza, él brama, ¿no? El brama, dice, por las corrientes de las aguas. Entonces, en la medida en que se va buscando el agua, va bramando también, ¿no? Y el salmista dice que en esa misma condición en que el siervo se encuentra, así se encuentra su alma, ¿no? Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿no? El Salmo 42.1. Entonces luego, allí en el Salmo 42, el salmista refiere su anhelo por la casa de Dios, por la adoración congregacional, juntamente con el pueblo de Israel, cosa que era tan importante para el rey David, ¿no? Este Salmo de David, el Salmo 42. Entonces, mire qué hermoso el significado. ¿Cómo podríamos nosotros aplicar esto a la vida cristiana? Pues nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos también esa sed de la presencia de Dios, pero hay oportunidades, hay tiempos en que nos encontramos en el desierto, en las situaciones difíciles de la vida, ¿verdad? Y no hay satisfacción ni alivio para nuestras necesidades. Entonces clamamos por medio de la oración, por medio de la adoración, clamamos, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro ser interior clama por Dios, ¿no? Buscando el refugio en Dios, la ayuda de Dios, ¿no? Y ahí tenemos entonces las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero también dijo el Señor, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿no? Entonces, relacionar el texto del Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿no? Y allí encontramos, por supuesto, muchos otros textos en el Nuevo Testamento, también en las epístolas, que nos hablan de la satisfacción que nos da Dios interiormente por medio de su Espíritu Santo, ¿no? En Él encontramos Profe, paz, encontramos el alivio para nuestras situaciones. Adelante, mi hermano, adelante. ¿Cómo no? sí, profe, tengo una pequeña duda. Sí. Es una duda que me surgió en una de las clases de otro curso que estamos dando, que es el Pentateuco. Aparte de que el Nuevo Testamento tiene Un los momentito, cuatro evangelios que un momentito, prácticamente... hermano. Un momentito, no continúe, ya va, ya va. Que voy a buscar los Sí, audífonos para oírte mejor. Un momentito. vale. Ya te aviso. Déjame ponerme los audífonos porque no los escucho muy bien. Gracias.
Muy bien, yo creo que ahora sí voy a poder oírle mejor por los audífonos. Adelante, mi hermano, vuélveme a hacer el comentario. Sí, Sí, profe, ajá, ahora sí ahora lo lo oigo escucha bien. bien, ¿no? Sí, ahora sí. Estaba diciendo que la Biblia nos surgió, bueno, me surgió una de las clases de Pentateuco que estamos recibiendo. Aparte de que el Nuevo Testamento tiene los libros históricos estos que hablan de la historia de Jesús, que son los evangelios, la mayor parte de las cartas y el resto del contenido se puede considerar como un comentario del Antiguo Testamento, porque en estas cartas se citan mucho los pasajes del Antiguo Testamento y cuando lo lees, da como la sensación de que el Nuevo Testamento es en parte un comentario de los escritos antiguos. Y esta es mi duda. Si esto es así o es un pensamiento erróneo que tengo. No, bueno, no podríamos decir que es propiamente un comentario, ¿no? Porque un comentario es como si se dieran a la tarea de ir comentando cada uno de los pasajes del Antiguo Testamento y autores, los autores los citan es para apoyar en cuanto a la persona de Cristo, dar una explicación de la persona de Cristo, de la iglesia, tantas cosas que se enseñan a través de la citación de los pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, propiamente decir que es un comentario, no, pero sí es la relación que hay entre los dos pactos y entonces los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, extraen el significado, ¿verdad?, de las realidades espirituales en Cristo de los anuncios del Antiguo Testamento, ¿no? Pero creo que, claro, en el momento en que ellos lo comentan aquellos pasajes, sí se transforma en un comentario, ¿no? Pero más que comentario, decimos que es el trabajo, la obra del Espíritu Santo de relacionar ambos pactos, ¿no? Y poder dar una revelación completa, lo que llamaban los reformadores la analogía de la fe, ¿no? Pero sí es muy importante, hermanos, siempre considerar que la Biblia es tiene una estructura orgánica, ¿no? Es decir, la revelación de Dios se va desarrollando a lo largo de la escritura, así que siempre, si predicamos del nuevo, siempre tenemos que consultar el antiguo, ¿no? Y relacionarlo con el antiguo. Y si predicamos del Antiguo Testamento, siempre tenemos que ir, por supuesto, al enfoque cristocéntrico y relacionarlo con el nuevo. Pero muchas gracias por su observación. Creo que más o menos puedo eh, aclararle un poquito con respecto a eso, ¿no? Ah, porque están viendo el curso de Pentateuco, sí, hermanos. Es muy importante ver la relación de esta primera sección de la palabra de Dios también con la persona de Cristo. Encontramos a Cristo en el Pentateuco, ¿no? De muchas maneras, en lo simbólico, en lo tipológico, ¿verdad? En las enseñanzas que se nos presentan sobre la vida cotidiana y relacionarla con lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. También la comprensión de la ley, ¿no? Cómo Cristo hizo esa comprensión o explicación de la ley a la luz del mandamiento del amor, ¿no? Del gran mandamiento del amor. Entonces, todos aquellos mandamientos de la ley mosaica, de la ley levítica, todos concluyen y se concentran en el mandamiento del amor. Muy interesante, hermano. Gracias por participar. Entonces vamos a avanzar en nuestro tema para que podamos pasar al otro, ¿no? Tenemos también el paralelismo escalonado o de clímax, ¿no? Allí se repiten y se vuelven a usar una palabra o frases claves o varias palabras o frases hasta que se completa el pensamiento al final del prolongado paralelismo. No lo repite como es sinónimo, sino que lo aumenta. Es decir, aquí va en una gradación, aumentando, ¿no?, el énfasis hasta llegar a un clímax, ¿no?
Tenemos entonces el ejemplo del Salmo 96, versículo 13, dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces, aquí va hablando de juicio, ¿no? Pero va aumentando entonces hasta llegar a un clímax, que es entonces el juicio de todas las naciones. Juzgará a los pueblos con su verdad. Es interesante, hermano, que el tema del juicio, ¿verdad? Final, podríamos decir que ya es más completa la revelación en el Nuevo Testamento y especialmente con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El tema del juicio comienza en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces ya ahí entendiendo a Dios como el soberano de toda la tierra, como el creador que tiene derecho sobre sus criaturas y que ha establecido leyes, ¿verdad? Para sus criaturas. Entonces dice que juzgará, ¿verdad? A los pueblos con su verdad. Entonces ya ahí se va desarrollando la doctrina bíblica del juicio, ¿no? Así que si predicamos del juicio final, que es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, entonces tenemos que también echar mano del Antiguo Testamento e ir viendo cómo se fue revelando esta doctrina del juicio final a través de toda la revelación bíblica, ¿no? Entonces, este es el escalonado o de clímax. Pudiéramos encontrar muchos ejemplos de este tipo de paralelismo donde se va aumentando entonces ese énfasis hasta llegar a un clima. Tenemos también el paralelismo llamado introvertido, una clase de paralelismo en el cual la primera y la última línea de una serie son semejantes y abarcan una cantidad de líneas que desarrollan la idea básica, ¿no? Ahí tenemos entonces ese paralelismo introvertido. La palabra introvertido nos indica que es hacia adentro, ¿no? Entonces, es como la expresión de algo que está en el fondo, ¿no? Y es como si fuera del final hacia el principio, más bien quisiera decir. Tenemos el ejemplo en el Salmo 30, del 8 al 10, dice, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Me alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador, ¿no? Entonces aquí se va desarrollando, dice, la primera y la última línea de una serie son semejantes y abarcan una cantidad de líneas que desarrollan la idea básica, ¿no? Entonces comienza hablando de que el salmista dice, a ti, oh Jehová, clamaré, ¿no? Y termina diciendo, Jehová, sé tú. Oye, oh Jehová, ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Paralelismo introvertido, ¿no? Bueno, estas palabras, estas definiciones, las ha buscado la ciencia de la hermenéutica bíblica, ¿no? Y han sido los eruditos, los especialistas en hermenéutica que han ido planteando esta serie de tipos de paralelismo en la medida en que se ha venido desarrollando la ciencia hermenéutica. Y esto, bueno, es una forma de ayudarnos a entender las escrituras, ¿no? Y ayudarnos a ver que hay diferencias, ¿no? Entre un tipo de expresiones y otros en las escrituras. Eso nos ayuda al manejo de esas expresiones, de esas declaraciones, y también nos ayuda, por supuesto, luego a darle una interpretación apropiada. Paralelismo introvertido. Muy bien, hasta ahí llegan entonces los tipos de paralelismo, ¿no? Si no me equivoco, han sido como, a ver, vamos a repetir, como seis tipos de paralelismo, ¿no? El sinónimo,
el antitético, el sintético, el emblemático, el escalonado y el introvertido. Muy bien. Además de esta característica del paralelismo, también tenemos que considerar en los libros poéticos sapienciales la abundancia de figuras literarias, la abundancia de figuras literarias. Es decir, hay muchas metáforas, hay símiles, también encontramos fábulas en el Antiguo Testamento, encontramos parábolas también, como en Isaías, que encontramos la parábola de la viña, encontramos, bueno, cantidad de figuras literarias o retóricas que tenemos que aprender también a interpretar cada una de esas figuras literarias, y eso nos va a ayudar, por supuesto, a la hora de a elaborar nuestro mensaje, nuestro sermón, y también a la hora de predicarlo, ¿no? Sabiendo que estamos basándonos en una figura literaria que es una comparación, ¿no? En este caso, porque a veces hay gente que toma el sentido eh, literario o retórico de algunas expresiones en la Biblia para predicarlo de modo literal, ¿no? Como cuando dice, por ejemplo, en el Evangelio, cuando el Señor estaba orando en el Getsemaní, que dice que su agonía era tan intensa que su sudor eran como grandes gotas de sangre, ¿no? Dice allí. Entonces, la palabra como ya indica que es un símil, es una comparación, que no está hablando literalmente. O sea, la agonía del Señor era tan terrible que era como si él estuviese sudando la sangre allí, ¿no? Pero algunos lo toman literalmente. Entonces dicen que Jesús en ese momento sufrió de una enfermedad que era sudando la sangre, ¿no? Pero el evangelista dice cómo, y cuando introduce la palabra cómo, entonces ya es una comparación, no es un símil para dar énfasis a la expresión. Así que cuando aparece la palabra como en la escritura, ya inmediatamente debemos saber que se trata de una comparación y que no es algo literal que se está hablando, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho al entendimiento. Profesor, Sí, adelante, hermano. Adelante, adelante. sí, hay algo que me está llegando ahora. Necesito aclaración. Sí, Muchas veces se habla de concordancia bíblica. ajá. ¿Me escucha? Sí, le escucho bien. Sí, le Y escucho bien. cuando revisamos los textos, los textos, encontramos que los demás que son de apoyo no hacen otra cosa que argumentar lo que el texto original dice. Entonces quiero saber en ese sentido si tiene que ver con, si hay alguna relación con este paralelismo que acabamos de comentar ahora. Bueno, a ver si entendí bien la pregunta. Cuando se habla de concordancia, concordancia es como poner una cosa al lado de otra para ver en este caso, analizar, ¿no? Sus semejanzas o diferencias. Entonces, para concordar una cosa con la otra, ¿no? Y así se hace con los pasajes. Sí. Y bueno, el paralelismo, bueno, sí hay esa concordancia entre unas expresiones y otras, ¿no? Entonces, el entender que las expresiones subsiguientes son a veces contrarias, totalmente contrarias a la anterior, algunas veces son para aclarar, para ampliar el significado. Entonces, creo que sí, podemos decir que hay concordancia entre unas y otras expresiones dentro de un paralelismo, ¿no? Solo que a veces esa concordancia no significa similitud, sino que en el caso del paralelismo antitético, esa concordancia se refiere a la contradicción, ¿no?, que hay entre una actitud, entre una disposición y otra disposición.
pero su observación está muy apropiada, hermano. Excelente, si nos ayuda a entender un poquito más lo que es en este caso, el paralelismo, ¿no? Que ya hemos dejado acá. En cuanto a las figuras Vale. literarias, en cuanto a las figuras literarias, Profe, una sí, pregunta, por favor. adelante, adelante, hermano. Una cosa que observé con los proverbios, sobre todo en el capítulo 10, es que, bueno, como se dice, son refranes sueltos. Entonces, muchas veces resulta difícil elaborar un sermón empezando con un texto de esos proverbios, porque luego, como no hay un contexto del pasaje o del versículo de pie, se hace difícil aclarar el paralelismo. Doy un ejemplo en Proverbios 10:10, que dice: el que guíe el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Entonces, no sabemos, yo muchas veces no termino de aclarar cuál es el tipo de paralelismo que hay entre esas dos partes del proverbio. No sé si es contradicción, si es complementario, no sé. Y se hace difícil elaborar un sermón, por ejemplo, en base a este proverbio. Entonces, en un texto como este, ¿cuáles serían las recomendaciones? Sí, hermano, también es muy importante su observación, su pregunta. Ahí entra en juego un paso muy importante dentro de la estructuración homilética. Yo creo que es un paso básico, que es el de delimitar adecuadamente el texto, ¿no? Porque a veces, a mí también me sucede al estudiar, por ejemplo, como estamos hablando del libro de Proverbios, que un capítulo contiene a veces varias temáticas, ¿no? Y a veces se cambia abruptamente, ¿no? Inesperadamente, entonces ya se habla de otro tema. Entonces, es allí donde tenemos que aprender a delimitar bien el texto y eso se hace a través de una lectura repetida del texto, del pasaje, para saber de dónde a dónde se está manejando la misma idea, el mismo tema, ¿verdad? Y allí entonces nosotros podemos seccionarlo y escoger entonces, bien sea ese versículo o ese pasaje para la predicación con bastante propiedad, porque no nos podemos guiar por la división que hay normalmente de versículos y capítulos, ¿verdad? Porque muchas veces esa división no es la más correcta. Es con la lectura detenida, repetida del pasaje, nosotros podemos delimitar bien un texto y el estudio, por supuesto, del contexto, ¿no? De ese pasaje ya nos va a llevar a tener más afinamiento, más precisión a la hora de la escogencia del pasaje donde vamos a predicar. Pero su observación está bastante importante. Entonces, la delimitación del texto es sumamente importante, tanto para la preparación del sermón como para el estudio hermenéutico, ¿no? Porque tenemos que, a la hora de escoger el texto o el pasaje bíblico base de nuestro sermón, ya tenemos que haber echado a un lado aquellas expresiones, aquellos versículos y parte del pasaje o del capítulo que no se refieren a el tema que nosotros vamos a abordar. Entonces, es muy importante saber eso, ¿no? Porque son colecciones de refranes, ¿no? Los proverbios, en el caso de proverbios. Entonces, a veces en un capítulo están mezclados de varias temáticas, ¿no? Y no se pudiera escoger un capítulo por sí para predicar, porque entonces ya nos enredaríamos un poco, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, sí. Escoger uno, dos, tres versículos, o hay a veces capítulos que sí se prestan para escoger un largo pasaje, ¿no?
porque el tratamiento del tema pues es amplio, es extenso y se puede escoger un largo pasaje. Pero generalmente los proverbios son muy aislados unos de otros y hay que tener cuidado entonces con esto. Gracias, hermano, por la, la pregunta también. Sus preguntas sí son muy importantes y siempre nos ayudan. Agapito, por favor, pastor, adelante. Adelante, creo que quiere hacer una pregunta, Agapito. Sí, Una observación. buenas tardes. Mi pregunta, Adelante. más que pregunta, sino un pequeño comentario al respecto. No sé si me escucha bien. Perfecto, sí, ahora los estoy escuchando muy bien con Sí, los un audífonos. pequeño comentario a la pregunta del compañero, Sí, que yo creo que hace falta un pequeño trabajo, no un pequeño, sino un trabajo hermenéutico a la hora de presentar, a elaborar un sermón, porque sí, claro. el trabajo hermenéutico nos ayuda a ver un panorama del contexto o del pasaje, sobre todo del pasaje que vamos a planificar nuestro sermón. Sí, Desde el trabajo hermenéutico vamos a ver hasta qué punto delimita una idea de la otra. Entonces, si podemos ir más o vamos a llegar hasta aquí. Yo creo que es esta parte de la hermenéutica que no, tenemos que estar ahí mirando eh, este sermón o este verso, a qué lado ocupa, si lo tengo que dejar o si sí, lo tengo que coger para la siguiente idea que voy a hablar. Es sí, como para sí, corroborar sí, sí, hermano. lo que acababa de decir. Sí, está muy apropiada su observación, su aporte, porque sí, vuelvo a recordar, ¿no? Que la Biblia al principio no tenía las divisiones que tiene hoy en versículos y capítulos, sino que eso se hizo aproximadamente en el siglo XVIII, desde el campo católico, ¿no? Y se hizo fue para también facilitar la lectura bíblica, la cita de algunos pasajes. Entonces, los escritos originales de la Biblia eran de corrido, sin divisiones, ¿no? Y luego entonces esta se hizo en la época moderna, se hizo esta división, pero sí nos ayuda, ¿no? A la hora de citar, a la hora de ubicarnos en algún pasaje. Pero lo que hacían, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo en la sinagoga en Nazaret se le dio el rollo del profeta Isaías, lo que hacían ellos era ir desenrollando, desenrollando e ir mirando, mirando hasta que se ubicaban, ¿no? En el pasaje que iban a leer. No tenían esa facilidad como la tenemos en el tiempo de hoy, que, bueno, y en ese tiempo recuerden que los rollos, hablando del tiempo de Jesús, eran 10, 15 metros de rollos y tenían esos objetos que era como un carreter que lo permitía ir desarrollando y enrollando en el otro, ¿no? Y luego lo guardaban en su estuche y lo tenían entonces allí con mucha reverencia, estos libros, ¿no? Pero hoy, bueno, gracias a Dios tenemos la facilidad de podernos ubicar en un pasaje con rapidez, ¿no? Por la cuestión de la división en capítulos y versículos, ¿no? Pero sí, no, y estos títulos que están en la escritura no son originales, no pertenecen al texto original, ¿no? Sino que los traductores bíblicos los colocaron y los han colocado allí para también, para una ayuda. Y ellos hacen la división, ¿no? De los pasajes, entonces la hacen, a veces no ha sido la más apropiada. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, voy a continuar, hermano, para poder terminar y avanzar a la otra clase. A ver si nos da tiempo con la otra clase. Y algo que tenemos que considerar también es la cosmovisión del autor, de acuerdo a su contexto histórico y cultural, ¿no? Entonces,
encontramos, por ejemplo, en los salmos, ¿no? Tenemos los salmos, bueno, los salmos se componen de 5 libros, ¿verdad? 5 colecciones de salmos, y esos fueron agrupados entonces en un solo libro que conocemos como el libro de los salmos, ¿no? Pero dentro de esas mismas 5 colecciones de libros de los salmos, entonces tenemos salmos de diferentes épocas, ¿no? Tenemos salmos del tiempo de Moisés, tenemos el salmo del tiempo de la cautividad babilónica, tenemos salmos del tiempo del reinado de David, salmos del tiempo del reinado de Salomón. Entonces, cada salmo tiene poniendo un ejemplo de esto, de la cosmovisión del autor, ¿no? Cada salmo tiene su realidad histórica, tiene su trasfondo, ¿verdad? Religioso, cultural. Entonces, a la hora de interpretar los salmos, no pueden ser interpretados todos por igual, ¿no? Y también cada salmo está ubicado en un tipo, ¿no? de adoración o tenía una finalidad especial. Así que tenemos salmos que eran de acción de gracias, salmos lo que se llaman los salmos de a ver, imprecatorios o de venganza, ¿no? Que eran oraciones donde se pedía la aniquilación de los enemigos, el juicio de Dios sobre los enemigos, ¿no? Y tenemos que tener entonces cuidado también con esa perspectiva judía en el Antiguo Testamento de la venganza y de pensar que ellos eran eh, exclusivos, ¿no? Pueblo exclusivo delante de Dios y que Dios rechazaba, aborrecía a los demás pueblos, ¿no? Cuando Dios es amor y su naturaleza no ha cambiado, era igual en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Entonces, es saber que estos salmos imprecatorios, por ejemplo, salmos de venganza, donde se pide la aniquilación, la muerte de los enemigos, correspondía más bien a la cosmovisión de los judíos. Y ahora nosotros tenemos que pensar, tal vez, usar algún salmo de eso en contraste con las enseñanzas de Cristo, que dice que debemos orar por los enemigos, ¿no? Entonces, más bien orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, y vemos cómo ha cambiado entonces, ¿no? Esa mentalidad, o cómo cambia la mentalidad de acuerdo al Evangelio, ¿no? La perspectiva de la vida. La número 7 dice, cada libro poético y sapiencial tiene sus propias características particulares a considerar. Y entonces tenemos que, aquí les estoy recomendando ver el libro Hermenéutica Bíblica por José Martínez y ver estos capítulos 17 y capítulo 18 para ver la particularidad de cada uno de estos libros poéticos y sapienciales, ¿no? Muy importante eso, mis hermanos. Muy bien, creo que hasta este punto ya llegamos al final de esta completación de la clase anterior, nuestra clase número 9, sobre las características de los libros poéticos y sapienciales. Entonces, voy a detener la grabación de esta para que no sea tan larga y poder luego